Ahí vaya. Muy bien. Listo. Adelante, Moreno. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos a la clase de Zohar de Torah con Zohar. Y en este caso estamos hablando de la parasha Korach, del libro de Levítico, capítulo 16, perdón, capítulo 16. Todo el capítulo casi se lo lleva la historia de Korach. Y es un tema que algunos cabalistas dicen, ¿cómo es posible que, bueno, no cabalistas, algunos he escuchado, que dicen que cómo es posible que tenga el nombre de un hombre que casi destruyó a la comunidad del desierto? Y no se compara con la Yetro, que también es otro personaje que no era judío, no era hebreo, pero que tuvo un cambio radical y reconoció a Hashem como su único Dios. Aquí en este caso estamos hablando de un judío que tenía un nivel elevado, un hombre de mucho conocimiento, de mucho entendimiento. Fue ministro del faraón y tenía mucha riqueza. De Judá tienes vendido el sonido. Y el trabajo que hacía era inspector de impuestos. Entonces tenía mucho dinero, tenía mucha influencia, estaba acostumbrado a tener poder y a manejar este poder. Entonces, su capacidad de conocimiento de Torah también era elevado. Su capacidad de entendimiento cabalístico era muy elevado. Era un hombre que podía distinguir la energía de los presentes, tanto que en los casos de los niños fue una situación que lo ayudó a tomar decisiones. Los niños que iban haciendo. Me refiero al tema de la generación del desierto. Era una generación que estaba muy, muy asentada con el Creador, con Hashem. Y en un nivel de pensamiento. Había un pensamiento profundo de unidad con el Creador. Y estaban en el mundo de Asilut. Las almas eran de Asilut, igual que Moshe. Y esta fuerza de toda esta comunidad, incluyendo Korach, que era del mundo también de Asilut, lo hacía difícil que pudieran entrar a Israel. ¿Por qué? Porque la energía de Asilut es una energía masculina. Es una energía de pensamiento donde el pensamiento masculino de hacer las cosas está presente. Pero al entrar a Israel, sí iba a requerir del esfuerzo creativo, porque venían las guerras, instalar las ciudades, instalar los consejos de juicio, todo un montón de trabajo que había que hacer. Y para eso se necesita creatividad. Entonces, los hombres que estaban con Korach y los de Moisés no eran de ese tipo. Entonces, cuando vio que los niños que nacían, todos venían del mundo de Bria, eran niños creativos, eran con una capacidad creativa increíble, se dio cuenta que ellos por eso no iban a pasar. Y por eso Moshe no iba a entrar tampoco. El Zohar también lo dice, si Moshe hubiera entrado, con solo su presencia hubiera barrido todos los enemigos, con su fuerza que él tenía. Entonces, tenía una capacidad de ver las fuerzas de las personas. Pero había la capacidad de que él tenía de conocer, de desear, porque su energía tenía mucho deseo, era un alma muy poderosa, lo hizo cambiar de opinión. Y lo que lo hizo cambiar de opinión fue que había un puesto que él estaba buscando, que era el trabajo de dirigir los quejajitas. La tribu de los quejat era una tribu que estaba dentro del mundo santo, del espacio santo, santo de los santos. Y
y este espacio se lo dieron a otro, Elisafrán. Él es el que dio Moshe, le dio este puesto a él. Y Cora se sintió defraudado, Cora se sintió mal, porque él esperaba que él iba a recibir este nombramiento. Y de ahí comienza el movimiento. La otra razón que nos hace ver la figura de Cora es que el pueblo, después de la experiencia del becerro y de los espías que no pudieron, no aceptaron, pudieron que todos pasaran a Tierra Santa, hizo que el pueblo se diera cuenta que todos iban a morir. Todos iban a morir a los 60 años. Entonces, eran 20 años de estar, los 40 años están en el desierto. La edad mínima eran 20, entonces el que tenía 20, cuando llegara a 60 iba a morir. Entonces, como todos tenían diseñado que iban a morir en el desierto, nadie iba a entrar a Tierra Santa, nadie iba a poder hacer ningún trabajo dentro de Tierra Santa. El pueblo se sintió flojo, se sintió decepcionados. Y comenzaron a ver, a observar qué eran las cosas que podían estimularlos. Y una de las cosas que lograron fue que el trabajo que hacía Aarón, el encendido del Ketoret, era un espectáculo maravilloso. Eran como un trabajo de luces, así, espectáculo de luces, encender el fuego y encender la nube del Ketoret, y el olor, todo esto, era un espectáculo increíble. Entonces, comenzaron a pensar, ¿por qué nomás Aarón lo puede hacer? Y ahí donde viene el trabajo de cambiar de opinión. Y puede que suceda. A veces nos sucede cuando estamos en un lugar de trabajo y estamos emocionados, estamos trabajando. Y a veces se nos dice que hay una plaza que posiblemente nosotros podamos ocuparla. Entonces trabajamos con ahínco, estamos muy, muy encendidos. Y la plaza se la dará a otra persona que a nuestros ojos pues no la merece, no tiene crédito. Entonces hay una reacción de desánimo, de desinflarse y inclusive de comenzar a ver las cosas malas, que no las miramos, ahora las estamos viendo. Y eso fue lo que comenzó a hacer Cora. Comenzó a observar todo lo que estaba alrededor, y eso fue la parte que decía, ¿cómo es posible que nomás él sea el único que haga esto, cuando todos somos santos? Porque Dios dijo que era una elección santa, todos somos santos, entonces todos podemos hacer este trabajo. Y el deseo, como dice el Zohar, era un deseo auténtico. No era un deseo que ahorita me dieron ganas de hacer esto, no. Era un deseo que lo traía Cora y buscaba cómo cada vez inmiscuirse más en las acciones de Moshe, lo que estaba haciendo Moshe. Por eso el puesto de los quejajitas era importante para él. Entonces, toda esta figura de Cora nos muestra que no era un hombre malo, no era un hombre mal pensado, ni un hombre malo. Su único momento de maldad fue cuando y hace Leshon Hara, ya después de que comienza a trabajar y acusa a Moshe de que se apropie de todas las actividades santas y que sea él y su hermano el que manejen todo el mundo. Y entonces van a estar 40 años en el desierto y ellos no van a tener participación. Vamos a estar nomás mirando. Entonces, eso lo hace que crezca su energía. El Zohar habla de una palabra que se deriva varias funciones. El Zohar dice, oyó el consejo. La Torá no dice, pero el Zohar nos menciona que su esposa era una mujer de mala boca, pero era una Leshon Hara, hacía Leshon Hara. Por eso hay que entender también que Korah traía el alma adicional de Caín. Caín primero había entrado en el alma de Yetro. Después del encuentro con Moshe y de la separación de ellos, el alma se separa y después entra en Korah.
después de tantos años, entra en Korach. Y entonces Korach tiene esa alma adicional que tiene que corregir. Pero, que eran los celos, precisamente. El celo de que Abel hacía el trabajo mejor y yo no lo puedo hacer. Ahora sucede con Moshe. Él hace un trabajo que yo quiero hacer, pero no lo puedo hacer. Entonces, ese es un alma adicional que lo lleva a escuchar las palabras de su esposa. Su esposa estaba acostumbrada a ser tratada muy bien, pues era la esposa de un ministro del faraón. Imagínense, bien vestida, arreglada, su casa, sirvientas, todo tenía perfecto. Y ahora en el desierto, pues hay una tienda, no hay sirvientes, y ahora ella tiene que hacer las cosas. Entonces, esa es la incomodidad de ella y el deseo de zafarse, de estar criticando y molestando. Entonces, cuando Cora platica con ella de lo que pasó, que, que hace que le dieron el puesto a otro, ella lo comienza a alimentar con palabras para que se revele, se levante. Y hay algo que lo levanta, dice el Midrash, y lo levanta completamente. Hay una clase, lo vimos en la paracha pasada, hay una clase con Moshe, donde les explica a los tzitzit cómo van los tzitzit amarrados a las esquinas de las vestimentas. Y es un agregado, y se lo agregarás. No viene descosido. Se va a Cora a su casa y cuando platica con su esposa le dice, ¿y ahora de qué hablaron? Pues hablamos de los tzitzit, es algo que debemos de poner en nuestros vestidos. Y él dice, es ridículo, dice, ¿por qué se va a agregar algo que se puede deshilachar la tela y se hace el tzitzit de la tela deshilachada? Entonces ella hace una muestra para que vea que es cierto y lo convence que es cierto, que es ridículo el hecho de que se ponga unos cordones amarrados a la tela. Y eso lo lleva a enfrentarse con Moshe. Al día siguiente, él llega con esa viada que traía del alimento que le dio la esposa y se enfrenta a Moshe. Moshe simple y llanamente le dice que son instrucciones del Creador, que no son de él, vienen del Creador, y que debe ser agregado porque es una fuerza que se suma, no viene de la tela que uno trae puesta, sino se suma a la tela que trae. Entonces los 613 mandamientos que representan los tzitzit se suman al vestido que uno utiliza. Y eso me lo convence. Pero también hay que entender que así como tuvo el alma agregada de Caín, que es un gibur, el Zohar nos dice que hay dos tipos de almas que se agregan casi siempre. Una es el gibur, que viene de la izquierda, y que son almas que están sufriendo, almas que están comprometidas con la muerte, almas que ya están por terminar, pero que se le agregan a alguien que está haciendo las cosas mal. Y se le agregan para que de una vez termine con la situación. O sea tanto el dolor, sea tanta la molestia, que la persona o se corrige o muere. Así de fácil. Y se le agregan, por eso a veces vemos a personas que le está yendo mal, que les va mal, uno trata de ayudarlos, no se corrigen, y como dicen, de una tras otra, van llegando calamidades una tras otra, y uno no entiende por qué se le van sumando en igual de disminuir. Y es precisamente por eso, porque las almas comienzan a entrar y su trabajo es terminar de una vez. La otra alma que llega también es un sadik, que es un iburín. Y el sadik, su trabajo es ayudarlo a que perfeccione lo que está haciendo. Entonces, cuando un alma está trabajando bien y tiene un proyecto hermoso y comienza a medio detenerse por la vitalidad, por las condiciones que tenga, se le agrega esta alma adicional
para que empuje esta alma adicional a continuar con el trabajo que está haciendo. Y esto hace que el hombre, la persona, tenga éxito en el trabajo. Entonces, en el caso de Korach, fue un Giburín el que llegó, y el Giburín, en igual de ayudarlo a corregir, lo hizo enfrentarse más rápidamente con Moshe. La Torah menciona como que se presentaran delante de Moisés y Aarón 250 hombres de hijos de Israel, príncipes de la congregación, personas escogidas de la asamblea, varones de renombre. Varones de renombre se considera que eran hombres sabios, eran hombres inteligentes. Y todos estos hombres que se juntaron vienen precisamente siguiendo a Moshe, a Korah, porque lo que Korah deseaba, pues muchos también hombres sabios querían hacer lo mismo, hacer un trabajo fuerte para Hashem. Y el Mishkan era el lugar más apropiado. Y con estos 250 vienen dos hombres más, que son Abihu y ahí no los encuentro. Bueno, ahorita van a salir. Miren estos dos hombres. Estos dos hombres son los que comienzan a hacer cosas malas desde que estaban en Egipto. Y una de ellas que hizo, ¿se acuerdan ustedes de Datán y Abirán? Datán y Abirán eran los que estaban en la época del desierto, que se estaban peleando. Y que Moshe llegó y les dijo, ¿por qué se pelean? Y ellos le dijeron, ¿qué acaso tú eres el juez del faraón? Y entonces dice Moshe, ya se enteraron que maté al otro, al egipcio, ¿no? Entonces, estos fueron los dos chismosos que corrieron la voz. Y por eso se enfrentaron con Moshe. Y estos dos son los que también, cuando llega el momento del maná, salen a recoger en Shabbat maná, cuando sabían que no debían de ir a recoger maná. Y ellos mismos también son los que entonces, estos dos hombres que eran ya de naturaleza y se enfrentaban a las cosas de Hashem, con el caso de Maná fue el más obvio, Korach se juntó con ellos. Y ellos tres eran como el motor de todos los demás. Entonces, cuando viene el enfrentamiento de los 250 hombres de renombre y Korach, ellos no asisten, no van. Percibieron, fueron invitados, pero no quisieron ir. Y hay otro hombre que se llama Om, que también no asistió. Y este hombre se detuvo de no asistir porque su esposa lo emborrachó para que no fuera. Entonces se salvó. Entonces, cuando viene la destrucción, y tenemos entonces 250 varones de renombre, tenemos a la familia de Abirán y Datán y la familia de Korach. Estas fuerzas, estas familias, son las que estaban comprometidas con el trabajo. Ahora, el Zohar menciona cuál fue el error más importante. El error más importante es que podemos cambiar la naturaleza de las sefirot. En el caso de Gesed, ¿puedo mover Gesed y poner otra energía? No. Entonces, en el caso de los levitas, que era la energía de la izquierda y es la energía de Geburah, ¿por qué la quisieron cambiar y moverse a Gesed? Porque es lo que ellos buscaron. Cora es lo que buscó. Mover la fuerza de Geburah a Gesed, lo cual está prohibido.
y no nomás prohibido, sino que es pena de muerte. Cuando hacemos estos movimientos hay que tener mucho cuidado de no tratar de emular el caos, porque es la fuerza del caos que inició cuando todo era caos. Entonces, al momento que están toda esta fuerza rebelde enfrentándose con Moshe, y había una rebeldía, vamos a decir, aceptable, teóricamente buena, porque todos deseaban hacer un trabajo fuerte para Hashem, pero que estaba en una posición delicada, porque ellos son izquierda, son Geburá, son levitas, y fueron precisamente puestos en esa posición porque la energía de Geburá había que corregirse. Y la energía de Geburá se corrige cuando la Geburá, la fuerza de la izquierda, hace una función buena para Dios. ¿Cuál es el trabajo de los levitas? Cantar, tocar, mover, empujar a la gente. Entonces, toda la fuerza del poder que ellos tenían lo hacían para que toda la comunidad, todo el pueblo de Israel hiciera todo el trabajo de cantar con Hashem, a Hashem. Entonces era un trabajo de corrección. La fuerza de los levitas corrigieron la izquierda y de esa manera lograron hacer esto. Ahora ellos en esa posición, pensando que podían moverse a la derecha, era ya peligroso. Entonces, ¿qué dice la Torah? Dice, Hashem le dice a Moshe, te voy a destruir este pueblo. Y, y Moshe le dice, no, espérame. Moshe le dice, sepárense, ábranse, no estén junto a esta gente, sepárense de esta gente. De ahí viene un principio de cabalístico, y cuando tenemos una persona, una familia, que reniega de las cosas divinas, que reniega de las cosas de santidad, es mejor separarte de esa persona. Porque algo malo puede ocurrir y por estar yo junto a él, me puede pasar algo. Entonces me separo y de esa manera, si Hashem va a hacer una acción, pues que sea solamente esta persona. Entonces sepárense y se separan, se comienzan a separar la gente. Y entonces viene la declaración de Moshe. La declaración de Moshe es muy clásica porque dice, si los hombres mueren por una costumbre normal de los hombres, quiere decir que yo no lo hice. Pero si mueren de una manera extraordinaria, donde la tierra se abre y se traga los cuerpos y todo lo que tienen, y entonces dice, eso viene de Dios. La declaración que Moshe hace es una fuerza que lo dibuja muy claro. Todo lo que va a ocurrir lo está diciendo. Y, y la gente no hizo caso. O sea, los hombres que estaban escuchando lo que Moshe decía, pensaron que no iba a ocurrir nada. Pensaron que no iba a pasar nada. Entonces, dice, lo voy a leer, es el versículo 30 del capítulo 16. Si yo creare, si yo creare el Eterno una cosa nueva, de modo que la tierra abriera su boca y los tragase a ellos, con todo lo que les pertenece, y desciendan vivos al abismo, entonces sabréis que estos hombres irritaron al Eterno. Entonces, fue una declaración muy fina, muy hermosa, y así terminando de hablar, dice, la tierra abrió la boca, se tragó todo, y se tragó todas las cosas. Dice el Midrash que las cosas viajaban, hasta las agujas que se habían pedido prestadas, sartenes, cualquier cosa que hubiera sido prestada, que pertenecía a Korah, todo voló hacia el centro de la tierra, se tragó la tierra. Y la gente vio todo eso, todo lo que ocurrió, escuchó lo que dijo Moshe y cómo la tierra se abrió y lo tragó. Y de los 250 salió un fuego que venía de los inciensos. El incensario solamente lo tenían Aarón, que es el que hacía el incienso, la ofrenda del incienso. Entonces ellos tenían unas como ceniceros, como platos abiertos, y ahí pusieron las brasas, y ahí pusieron el incienso arriba de las brasas. Entonces, del fuego
de las brasas con el incienso, salió, entró por sus narices y los consumió. Se quemaron. Y dice la Torah que inmediatamente Moshe le dijo que movieran los incensarios, porque estaba ardiendo todo el espacio. Dice, fue Eleazar el sacerdote que tomó los incensarios para que los hicieron láminas, y con eso cubrieron el altar para recordar lo que había ocurrido y y lo que había ocurrido en la rebelión de Corach. Todo el proceso que se llevó a cabo es un proceso sencillo. Se hizo en pocos días, y toda la energía que había después de la declaración que iban a morir termina en ese momento, porque la gente ya estaba asimilando que después de los espías y después de todo lo que había ocurrido, que iban a morir todos en el desierto. Pero ahora con la declaración que hizo Corach y la pretensión de tomar el espacio de Aarón, los hombres quedaron muy sensibles a la instrucción que en el futuro Moshe les iba a dar. Tanto fue que después de la muerte de toda esta gente, al día siguiente, dice, los hombres se levantaron a recriminarle a Moshe, que lo que había hecho era un acto de brujería, que había movido todas las fuerzas para que toda esta gente hubiera muerto, que no hubiera sido necesaria que hubiera muerto. Hay un comentario del rabino Mesliak, que dice que porque después de este capítulo de Cora y todos los muertos, viene la declaración de las varas que ponen en el altar, y la vara de Aarón es la que comienza a florecer con almendras, y todo está llena de vida, la vara de Aarón, y es la que se reconoce la única vara que era destinada para aquel hombre que iba a servir a Hashem. Entonces, ¿por qué Dios no lo hizo primero? Después de escuchar esta rebeldía, ¿por qué no dijo, mañana traigan sus varas todos los príncipes y va a ver quién es la vara que Hashem acepta? No. ¿Por qué? Dice, porque el principio de la rebelión siempre hay un descontento, siempre hay una energía entre leshon hara, envidia. Y si esta fuerza no se consume, van a seguir así mucho tiempo. Entonces el procedimiento que hizo Dios fue limpiar. Aunque eran hombres sabios los que murieron, todo fue limpiado. Quedó completamente el pueblo tranquilo. Más aparte los que murieron, porque murieron 14,700. Después de esta queja que dijeron y de la leshon hara que le dijeron que había hecho brujería, Hashem ordena la muerte, y los ángeles de la muerte y los destructores comienzan a bajar. Entonces Moshe le dice a Aarón, toma el incensario y ve al centro de la comunidad para que se detenga la muerte. En pocas palabras, se hizo el procedimiento de rectificar lo que es el quemar incienso. Primero tenemos a Aarón quemando incienso, una belleza, un espectáculo, sobre todo el atardecer, cuando Aarón encendía las luces de la menorá. Imagínense las luces de la menorá, los vasos encendidos, luego el incienso que estaba ahí,
Es un espectáculo increíble, más el olor. Y luego viene el deseo de que todos quieren hacer lo mismo. Entonces ahora viene la muerte de los que murieron quemados y tragados por haber pretendido usar esta fuerza. Y después de eso viene Aarón con el incensario encendido para eliminar la muerte. Entonces la gente se dio cuenta que era peligroso usar el incensario y que solamente el hombre santo podía hacerlo. Y solamente el hombre santo podía eliminar la muerte de la persona, de una comunidad. De esa manera se sentó la tarea de Aarón y se quitaron todas las telarañas que había de que cualquier persona podía usar el incensario para usarlo, ¿no? Para utilizarlo. Es un espectáculo hermoso y, y después de esto viene la instrucción de poner la Torah, parece poner la vara de Aarón, y la vara de Aarón, después de haber sido florecida, se puso dentro del, del, del Aarón, Aarón de Cohen. Y después viene lo que es el redimir a un hijo mayor. Redimir a un hijo mayor. Aquí me enteré porque lo había leído, pero nunca había recapacitado. Siempre que hablamos de los primogénitos, decimos que el primero es el primogénito. El varón nace el primogénito. Pero aquí, en este caso, habla de un Mirashin que dice que el hombre que se casa varias veces y tiene hijos varones, perdón, el primogénito siempre va a ser primogénito de cada mujer. Entonces cambia la perspectiva que habíamos tenido de que solamente había uno, sino que ahora nos está hablando de que puede ser, si hay dos mujeres, habrá dos primogénitos. Si son tres primogénitos. Y eso cambia todo, porque entonces viene la instrucción de quién es el primogénito mayor, porque siempre va a ser así. Y esto va relacionado con otra parasha, de que no debemos, el hombre no debe de repudiar a su hijo primogénito, que a veces es muy común, ¿verdad? Un hombre se casa o tiene un embarazo y tiene un niño, es su primogénito, pero no se lleven con la esposa. Después se encuentra otra mujer, se casa con la segunda mujer, tiene otro varón, y ese es su primogénito consentido. La Torah dice que nunca debemos de repudiar al primer varón, nunca. Así sea, hay una molestia por la esposa, por la mamá del niño, nunca debe ser repudiado. Si es repudiado, el daño que va a ocurrir es muy grande con el varón. Entonces, hay una manera de redimir, que es 5 monedas de plata. Monedas de plata que se le entregan al sacerdote. Hay una declaración de la madre que habla de que es su primer hijo y que no hubo embarazos anteriores. Entonces, de esa manera se acepta a este niño y se, 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 este, se redime. Ya terminando el séptimo ley, habla de los diezmos que los levitas los van a recibir, los diezmos. Y ellos, como no trabajan, como no tienen terreno, no tienen animales, reciben de las tribus los diezmos del ganado, los diezmos de vegetales, los diezmos de maíz, de aceite y uva. Todo lo que es diezmos de las porciones X son recibidas por los levitas.
y solamente se mantienen dentro de las 42 ciudades que manejaban los levitas. Entonces, ese era su lugar, su espacio, y como comían era a través de recibir este diezmo. ¿Alguna pregunta? Entonces queda claro que el hijo primogénito es por cada mujer. Sí, según el Midrash, Correcto. sí. Así ahora nos dice. Muy bien. Entonces, el Zohar nos habla de primer capítulo habla de Korach, y menciona que Korach tenía una lengua maligna, tomó un mal consejo y persiguió algo que no era de él, y lo cual se volvió inconforme y trajo conflicto en vez de la paz. El Zohar establece que quien crea desacuerdo en esta paz será destruido. Por eso, en una comunidad judía hay que tener mucho cuidado que no haya motivos para que haya roces, separaciones, malos entendidos. Todas estas cosas uno debe de cuidar que no ocurran y debe de aclararse todas las cosas. No debe quedar en el aire como que el tiempo lo va a remediar. No, todo debe ser establecido inmediatamente para que haya paz en las comunidades. El Zohar también dice que los hombres de renombre que se levantaron no eran hombres de Dios, es lo que dice el Zohar. Pero la Torah les habla de hombres de renombre, y la palabra que menciona renombre significa hombres sabios, entendidos de Torah. Otro asunto que es importante, los casos en que uno pide un evento que se lleve a cabo. Si es un evento que uno espera que haya una paz especial, hay que hacerlo en la mañana, porque en la mañana es cuando está la fuerza de Gesed y va a ser fácil llevarlo a cabo. No va a haber juicios ni va a haber malos entendidos. Es una manera de hacerlo, y eso fue lo que pasó con los con Korah. Moshe les pidió que vinieran al día siguiente en la mañana. Y entonces toda la energía de Gesed estaba lista, y el juicio no existía en ese momento. De modo que todo se llevó a cabo literalmente como lo mencionó Moshe. Y la pregunta que los hombres decían era, es que ellos decían, Cora decía, todos somos santos, todo el pueblo de los levitas somos santos. Pero Hashem no buscaba santo, buscaba, perdón, todos somos puros, decía, todos somos kosher, pero Hashem quería santidad, pero buscaba un hombre de santidad, que era completamente diferente a Cora y sus amigos. El capítulo 4 habla de Elohim, el 5 el incensario, toma el incensario que hablamos, el 6 no se separan de las familias de los coajitas. Entonces, los Kohanim eran la tribu de Kehat, eran los que estaban más abiertos, más penetrados al Mishkan. Entonces, no se separen de la tribu de los Kohanitas. Habla de esto. El séptimo dice, lo que encuentre a tu mano para hacerlo, hazlo con fuerza.
Sabemos que todas las cosas que debemos de hacer, lo hacemos porque tenemos el poder de hacerlo. Hashem nos ha dado poder y lo podemos hacer. Pero cuando lo vamos a ejercer, debe de irse a la derecha, debe de salir por la derecha. De modo que haya amor, haya compasión, haya dulzura en lo que estamos haciendo. Pero dice, todo lo que encuentre tu mano para hacer, hazlo con fuerza. Esto está hablando de Geburá, pero con fuerza de ingenio, de sabiduría. Entonces, hay cosas que podemos hacerlas porque así está establecido, pero hay cosas que podemos hacerlos y en ese momento uno tiene que pedir sabiduría para hacerlas y las hacerlas con fuerza, no con tibieza, no con energía de a ver si pega, a ver si se va. Capítulo 8 habla de levita. Él hará el servicio. El levita es el que hará el servicio en el templo, en Mishkan. 9 arreglos domésticos y las 10 predicar las posiciones de sacerdote. 2 en 100. Aquí sale una combinación de palabras que es la fuerza de Shema Israel, mañana y la noche, y agregar la fuerza de Ima y Jobma para que sea 100. Capítulo 12 habla apartar el diezmo y apartar una ofrenda de agradecimiento. Siempre que estamos agradecidos con Hashem, que la vida nos da muchas cosas y que tenemos mucha prosperidad, abundancia, sabiduría, debemos de hacer un regalo al Creador. Debe ser una oferta de agradecimiento. Y cualquier cosa que hagamos, la debemos de ofrecer al Creador y que el Creador nos diga a quién se la damos. O alguien viene y nos toca la puerta y ya sabemos a quién se la vamos a dar. Es una parashá. Son ¿cuántos? Son 12, 14 capítulos. Preguntas, si tienen alguna pregunta. Es una parashá muy, muy interesante, muy, muy rica en conocimiento y sobre todo nos lleva siempre a recapacitar el lugar que tenemos en la comunidad, el lugar que estamos ejerciendo, sobre todo los maestros que ejercemos la palabra y la fuerza del entendimiento y la energía que podemos utilizar para que haya un empuje hacia las almas que necesitan ser empujadas. Entonces, todo esto es un compromiso muy grande que tenemos con el Creador. Y nunca tratar de hacer cosas que no nos pertenecen. Por ejemplo, Dios no lo permita, pero el día que muera, por ejemplo, ¿quién va a dirigir el centro? Y si los maestros se van a permanecer sólidos o cada quien va a crear su propia escuela. Entonces, eso tiene mucho que ver en la posición, cómo están y cómo se sienten, cuál es su deseo. Entonces, siempre debemos de ver la paz, siempre debemos de buscar la paz, no de la desunión, no del, de la envidia, aunque parezca buena, nunca la debemos de hacer. Bueno, entonces, si no tenemos más, le vamos a dar la palabra a More Gilel para que nos hable de su tema. Baruch Hashem, que nos permite nuevamente estar reunidos, como intentamos todos los miércoles, y bueno, pues nos lo ha permitido. Y gracias a todos ustedes, gracias More por permitirme hablar un poquito. Esta parashá de Korah, vamos a decir así, que es a continuación de la anterior, cuando menos en un aspecto, pero es una parashá también
que pone en resumen, si puedo hablar de esa manera, de cosas que hemos venido hablando durante todo el año. Entonces, ¿quién era Korah? Korah era primo de Moshe. Esto es, el hermano, un hermano de Amram, el papá de Moshe, Itzahar, era el papá de Korah. Entonces eran primos. Entonces, habla de los levitas. Ahora no habla tanto pero no tanto de los Cohen. La semana pasada se habló mucho, y la antepasada también. Los Cohen eran levitas. Maestro mencionó algo de que los levitas son de la columna izquierda. Y si nos acordamos, cuando la hermana de ellos, de todos, ¿verdad? De los 12 hermanos, fue tomada por, se me fue el nombre, que la viola y luego dice, me voy a casar con ella. No, sí, de Dinah, era Dinah, pero se me fue el nombre ahorita, lo tenía aquí, se me fue. Y la toma y le dice, y además la ciudad se llamaba así como él, y dice, quiero enmendar. Shechem. Y dice, quiero enmendar, gracias maestro. Dice, quiero enmendar, me voy a casar con ella. Y y no les parece en realidad, porque pues no eran de la tribu. Entonces, dice, ok, solamente le vamos a permitir que se casen con mi hermana, porque les decía, ¿saben qué? Ustedes se pueden casar con nuestras hijas, se pueden casar con nuestras hermanas. Llevábamos una doble intención, o quizás una triple intención, porque no nada más era así, nada más porque sí, sino que querían aprovecharse también de ellos. Pero dice, ok, solamente si se hacen el brit, si se hace la circuncisión. ¿Ok? Y entonces mandan a todos los del pueblo a hacer la circuncisión, y en el tercer día, cuando es el día más débil, fue Levi y perdón, pero se me están yendo los nombres ahorita. Shimón, sí, ¿verdad? Sí, Shimón y Levi. Fueron y arrasaron con todos y mataron a todos. ¿Ok? Entonces, queda ahí de manifiesto, y en otras más, que los Leví son del lado de la columna izquierda. Sin embargo, les fue dado que hicieran el servicio en el templo. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un equilibrio. Se trata de corregir. Más que corregir, en este caso es hacer un equilibrio. Con Geburá, hacer Gesed. Es posible. También con Gesed se puede hacer Geburá. De hecho, lo hacemos muchas veces. ¿Ok? Los padres quieren mucho a sus hijos, pero tienen que corregirlos. Y para que no haya consecuencias de las acciones de los hijos, entonces los padres tienen que utilizar Geburá con Gesed. Lo saben mucho, pero tienen que hacer una corrección. Las correcciones vienen de que, bueno, si el hijo quiere nada más, por ejemplo, nada más decir una cosa, quiere estar nada más comiendo dulces y no comer comida, le dice, no, pues sabes que no vas a comer nada de los dulces hasta que no comas comida. El niño no le va a gustar, va a llorar, va a sentir un dolor emocional, vamos a ponerle así, pero es necesario para que siga para que es por el bien del hijo. De otra manera, imagínense cómo puede terminar si nomás está comiendo puros dulces, después va a querer algo más y el padre lo va a dejar que lo haga, y después se le va a antojar más y así, y cada vez van a hacer cosas más pesadas, cada vez van a hacer más cosas de una energía más negativa. Entonces hay que utilizar también Geburah en Gesed. Entonces, por eso se le fue dado. Y entonces,
ese trabajo que hacían los Leví, y en este caso el Cohen Gadol, que era Leví también, de encender las luces de la menorá, de encender el Ketoret, como dijo el maestro, era un espectáculo, era algo formidable, pero no nada más en la cuestión física. Eso es a donde vamos, por ejemplo, a traerlo ahora en nuestros días también. Lo vemos, lo leemos, lo oímos y dicen, fabuloso, ¿verdad? Qué bonito es todo esto. Es más bonito la cuestión divina, ¿ok? Lo espiritual. En ese tiempo estaban todo el pueblo hebreo, todos los judíos estaban imbuidos en la espiritualidad, porque por eso fueron llevados al desierto. Aquí vienen varias cosas. ¿Sabían que una persona no autorizada podía hacer una ofrenda de incienso? ¿Verdad? Y lo vimos con los hijos precisamente de Aarón, que en realidad no fueron castigados, pero su nivel era tan alto que quisieron entonces sobrepasar lo que estaba establecido. Y fue tanto su gozo que sus almas no aguantaron seguir en la tierra y entonces fueron tomadas. Entonces, no es como a veces se maneja de que fueron castigados, sino que sus almas no pueden contenerse en lo material, en el cuerpo, y entonces se fueron, se elevaron. Ahí la cosa fue que tenemos todos ordenado elevarnos. Hay una expresión, ¿verdad? Que comentamos una vez, de que se vale volar bien alto, ¿verdad? Lo más alto que queramos y podamos, ¿ok? Pero de estar allá tan arriba, hay que aterrizar. Y hay que aterrizar y no estrellarnos. Entonces, podemos volar bien alto, pero ¿saben qué? No nos estrellemos, aterricemos. ¿Qué quiere decir eso? De estar tan arriba, el trabajo que todos tenemos que hacer es terrenal, es en lo físico, ¿ok? Y entonces, los hijos de Abraham, perdón, los hijos de Aarón no pudieron. Era tanto su afán que se salieron de lo físico, ¿ok? Es otro tema, ¿ok? Entonces, sabían que no lo pueden hacer. Luego, van los llamados espías, pero eran exploradores, y vienen con algo que, aunque fue muy bonito, dijeron buenas cosas, no dijeron mentiras, hablaron muy bien de la tierra. Sin embargo, hicieron un comentario, y con ese comentario hicieron la Shonjara. Y el comentario fue de que sí, hay todo esto, grandes frutas y demás cosas, hay gigantes, hay ciudades amuralladas que los muros llegan hasta el cielo y demás cosas. Y todo eso fue creando un ánimo de que, caramba, pues entonces, ¿a dónde nos está mandando Hashem? ¿Verdad? Cuando él les había dicho, entre, porque la van a conquistar, ¿ok? Y luego dijeron, ¿sabes qué? Es una tierra que consume a sus habitantes. ¡Wow! Pues, ¿qué dijeron? Pues mejor, y lo declararon, mejor deberíamos haber muerto o deberíamos de morir aquí en el desierto, ¿ok? Pero en realidad lo que estaban diciendo era que no querían salir de la santidad en la que estaban metidos, porque entonces ahora tenían que trabajar la tierra, ¿ok? Entonces ya no iban a poder tener todo el tiempo nada más para atenderse en asuntos de Torah y de Misbot, ¿ok? Sino que ahora tenían que, además, y es lo que estamos haciendo ahora, trabajar la tierra, trabajar en nuestros trabajos, hacer lo que tenemos, y aún así, darnos el tiempo de estudiar Torah y hacer Misbot, ¿ok? Entonces eso consume a los habitantes. Por eso decía, cuando entremos ahí, es una tierra que consume a sus habitantes. ¿Por qué? Porque pues ahora hay que hacer un montón de cosas, además de todo lo que nos manda la Torah de Hashem hacer, ¿ok? Y sucede la plaga, y luego hay un grupo de personas que saben que de todas maneras nosotros vamos a subir. Y Moshe le dice, no suban porque la sombra de Hashem no está con ustedes. Aquí en Zaparazá sucede algo también similar, que cuando Korah se junta y hace una rebelión, ¿okay?, en contra de Moshe,
estoy adelantando un poco, y que lo traga la tierra. Hubo un grupo de personas, como dijo el maestro, que dicen, ahora vamos a presentar de todas maneras nosotros nuestro Ketoret. Espérense, ya saben que no se debe hacer, y ya saben que cuando les dicen, ya no, porque Hashem no está con ustedes, no lo deben de hacer. Entonces lo hacen y hay una plaga y empiezan a morir. Y es entonces cuando se presenta Aarón y con el incienso se para y entonces detiene la plaga. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir todo eso? Hay varias cosas. Que aunque nosotros utilicemos palabras bellas, aunque nosotros digamos la verdad, aunque Dios no lo permita, cuando una persona hace todo eso, pero su intención es otra, entonces aunque esté hablando palabras bellas, palabras de Torah, palabras que son verdad, esa persona estaría haciendo leshon hara, porque va a causar un efecto en las personas que lo oyen, que no va a ser precisamente positivo, sino que va a ser negativo. Lashon hara no necesariamente tiene que ser palabras oeces o tiene que ser el chisme directo. Esa es una manera. Se puede hacer chisme de esta forma como Korach lo hizo y como algunas personas lo hacen, ¿okay? De hablar bien, pero con la intención de dividir. El Rebbe hace una alusión a esto y dijo, siempre hablamos en positivo porque siempre pensamos que el Rebbe está todavía con nosotros, ¿verdad? Entonces, dice el Rebbe, ¿qué es la unicidad? La unicidad es la diversidad. ¡Ah, caramba! Parece como que se contradice. Pero resulta que la diversidad, haciendo sus funciones, cada quien, las funciones que le pertenecen, va a ser la unidad. Si alguien o algo quiere hacer una función que no le corresponde, entonces ya va a haber ahí un cortocircuito. Entonces va a haber ahí una desconexión. Y pone el ejemplo del cuerpo humano. Dice, el cuerpo humano, todo en conjunto es una unidad y funciona todo como una unidad. Pero vamos a pensar que la cabeza quiere hacer lo que hacen los pies, o los pies quiere hacer lo que hace la cabeza, o el hígado quiere hacer lo que hace el corazón, y el corazón quiere hacer lo que hacen los riñones. No va a funcionar. Cada cosa, cada órgano tiene su función específica que debe de hacer para que entonces todos en conjunto funcione. Y eso quiere decir, entonces la persona va a funcionar. ¿Y cómo va a funcionar? Con buena salud, con buenas intenciones. Dice, hizo la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La cabeza o los talones, que es la última parte del cuerpo? Se pudiera pensar que la cabeza, porque ahí está el cerebro. ¿Ok? Más que una cosa, la cabeza no puede ir por sí sola a ningún lugar si no es por medio de los pies. Si no es por medio de que se utilizan los talones para caminar. Ah, entonces son más importantes los pies. Bueno, vamos a ver otra cosa. Los pies no se podrían mover si no es por el gobierno de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que se trata de decir aquí? Que en la diversidad, cada quien trabajando como debe de ser, haciendo las cosas que son su función, entonces vamos a llegar a la unicidad. Por eso es que las personas somos diferentes unas con nosotros. Dice, lo mejor es que todos seamos igual. ¿De veras? Somos iguales en muchas cosas, pero cada quien tiene que hacer su trabajo. Somos iguales, por decirlo así, en los derechos que tenemos todos como humanos, pero cada quien tiene su función. Si no se hace la función, entonces ya no estamos haciendo lo que debemos de hacer y entonces ya la igualdad de esa que se habla se está allanando. Porque si yo hago algo de lo que otra persona debe y puede hacer, entonces estoy invadiendo su espacio, estoy invadiendo sus funciones, ¿ok? Y entonces van a empezar a salir las diferencias
Y entonces, aquello de que todos somos iguales y todos podemos hacer y debemos hacer, nuevamente, espero que no se malentienda. La igualdad a la que nos referimos es que como humanos todos tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones. Y no se puede menospreciar a alguien. Se ha hablado muchas veces de que hay una sola ley. Por ejemplo, la Torá la dice así, hay una sola ley, tanto para el nacido de vientre judío como el prosélito o el converso. Una sola ley porque todos son iguales. Pero dentro de esa igualdad, cada quien tiene que hacer su trabajo. Por eso el trabajo que hacían los levitas no lo podía hacer nadie más. ¿Por qué? Porque la energía, lo que dispuso Hashem para hacerlo, es para la tribu de Leví. Me decía un levita aquí que él reconoce que él sabe muy bien que viene por el lado de Geburá. ¿Ok? Y que entonces a veces dice, he tenido el impulso de cuando veo algo que no está bien o cuando alguien me dice algo, de reaccionar. Cuando sabemos en Kabbalah que no hay que reaccionar de esa manera. ¿Ok? Entonces se le comentó, se hizo el comentario. Bueno, pero recordemos quién era Aarón. ¿Y qué es lo que siempre Aarón procuró? Precisamente era la paz. Precisamente era en que las personas en desacuerdo, en disputas, en pleitos, llegaran a la paz. Y eso habla esta parasha. ¿Qué es la verdadera paz? Cuando todos hacen de todo y entonces, bueno, uno hace lo que el otro debería de haber hecho, o cuando cada quien en su momento y en sus capacidades y en el trabajo que debe hacer, lo hace. Entonces vamos a ponerle como si fuera un motor. La maquinaria va a funcionar como si fuera un automóvil, un avión, o un barco, o un tren. Entonces la maquinaria va a funcionar como debe de ser y se va a avanzar y va a haber movimiento. ¿Y cuál es el movimiento? El movimiento de hacer la voluntad de Hashem, Torah y Misbot. Pero debemos estar siempre presentes de que en la diversidad tan individual de cada uno de todos nosotros, podemos llegar a la unicidad. Y entonces va a prevalecer la paz. Por eso Hashem pone diversas de las 12 tribus y del resto de la humanidad, pone a cada quien el trabajo que debe de hacer para que lo realice. Korah, en cierta manera, dijo, eso es lo que quiero hacer, pero todos somos iguales. Pero Korah lo que dicen los sabios es que falló en el que no vio que en realidad su argumento y su deseo, aunque era válido, aunque venía de la luz, era por el bien de los demás, sino que era para el bien de algunos pocos. ¿Dónde hemos oído eso? ¿Dónde hemos oído eso? Que se trata de tener poder supuestamente para repartirlo, para que haya esa igualdad de la que se está hablando, y resulta que lo ponen en su agenda propia y en lugar de servir a los otros, se sirven a sí mismo. Korah falló en eso. Korah ya lo traía, pero aquí hay un punto que lo platicamos, lo discutimos y lo hemos estudiado ahora en las mañanas, es de que Korah fue también alimentado por consejos que lo destruyeron. ¿Quién le dio su consejo? La esposa. La propia esposa. La esposa le dio sus consejos. Entonces, habla de que la mujer virtuosa le da consejos a su esposo para ayudarlo a elevarse, para ayudarlo a subir, para ayudarlo a que se logren las metas, los propósitos que Hashem nos puso. Pero también la esposa lo contrapunteaba contra Moshe. Sí, por supuesto, porque le estaba dando mal consejo. Ahora, dice, por ejemplo, un Midrashim dice que la esposa,
Vamos, Korah era un alto funcionario de la tesorería del faraón cuando estaban en Egipto. Ahora no está en un palacio, ahora está en el desierto, ahora está en tiendas. Y la esposa no le pareció mucho eso y sintió que ya no tenían el poder que tenían antes. Y entonces le dice, bueno, espérate, pero si tú eres de la misma línea, pues entonces ve y pelea de que tú puedas ser el sacerdote. Y alegaba de que Aarón y sus hijos no fue una decisión de Hashem, no fue una decisión divina, sino que ellos mismos se pusieron para su propio beneficio. Y dijeron, espérate, no, tranquilos, porque no, nosotros también podemos. Y empezaron a hacer la rebelión. ¿Ok? Y todo lo que ya el maestro comentó, qué fue lo que sucedió, cómo fue que la tierra se tragó a todos ellos, a su casa. Toda esa riqueza que él tenía, porque otro Midrashim dice que Korah era uno de los hombres más ricos que ha existido en la humanidad. Pero al tragárselo la tierra, se van todas sus pertenencias también. Entonces, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Él murió. Los hijos, cuando iban cayendo, se arrepintieron. Y entonces los hijos no murieron. Y por eso hay oraciones que comienzan diciendo por los hijos de Korah. ¿Okay? Es otro tema muy interesante. De hecho, es el mismo tema, pero es muy interesante. Es plática de quizás después, ¿verdad? Entonces, oí que cuando se hace la Shon Hara de cualquiera de las formas, ¿ok? Y hay envidia, y se trata de aparentemente unir, pero se está desuniendo, están separando, dice que esa energía que se libera, ¿a dónde se va? Entonces comentan los sabios, comentan algunos de las personas que he leído y que hemos hablado por acá, que esa energía se va a la tierra. Y esa energía se tiene que disipar de una forma. Y una de las manifestaciones de esa energía son los temblores, entre muchas otras. Entonces, cuando sucede esto de Korah, pues se parte la tierra, hubo un temblor, y se trae solamente a los que estuvieron metidos en la rebelión. Entonces, ¿de qué se trata? Para finalizar, es nuevamente el Lashon Hara es algo muy negativo, muy peligroso, destruye sobremanera de muchas formas a muchas personas, y entonces es algo que debemos de evitar. Si vamos a escuchar a alguien, debemos de tener la capacidad de distinguir si lo que esta persona nos está diciendo es para sus propios propósitos o es para bien de todos. Y más que nada, si va a ser el bien y no precisamente va a ser el mal. Y entonces, Dios así lo permita, de que podamos distinguir, aunque estén hablando palabras bellas, si es Leshon Hara, y entonces podernos separar, hacer la separación y no involucrarnos con esa persona ni con nada lo que esa persona quiere hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final nos pudiera tocar, Dios no lo permita, nos pudiera tocar, y si nos toca, entonces ya somos cómplices, coparticipadores de algo que en realidad no tenemos por qué hacerlo. ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Quizás más que preguntas, a lo mejor hay un comentario de alguien. Bueno, pues eso lo vivimos todos los días. Hacer la voluntad de Hashem de que nos permita. Tienes una pregunta, parece que sí, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, a veces cuando nos involucramos en cosas que no tienen que ver con nosotros y que debemos de respetar, ¿pudiera ser influencia del ego de nosotros? No pudiera, es. O sea, todo eso va al ego. ¿Por qué una persona debería hacer, o por qué hace Leshon Hara a una persona? Básicamente,
principalmente, no lo único, pero principalmente y lo más grande es el ego. Ajá. ¿Sabes qué? Que a mí no me parece esto. Mira, esta persona dijo y aquello y hizo y más allá. Y cuando una persona está hablando de esa manera, está diciendo, yo soy mejor que esa persona. Yo sé más que esa persona. ¿Ok? Inclusive muchos le dicen, yo que esta persona haría esto. Entonces ahí se está reafirmando de que el ego es el que está dominando, el que está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy mejor que aquella persona. ¿Ok? Inclusive cuando se pone a comparar a 2 o 3 o más personas. Esta persona es mejor por esto, por esto y por aquello. Mira lo que hizo aquel, pero aquel le respondió acá. Cuando se habla y aparentemente la persona no se está metiendo en el escenario, en el ring, no se está metiendo. Pero de hecho está, porque al dar una opinión de esa manera, está diciendo, mira, yo sé más. Y puedo distinguir por qué esta persona sí y por qué esta persona no. Entonces, ¿es el ego? Sí, definitivamente hay que manejar. Es el ego. Entonces, por ejemplo, una forma de aportarle paz a tu vida, la paz, y paz a también, como decías hace rato, unificar la paz, ¿no? Aportar paz a las situaciones o a los demás, sería sentir a cada cosa como es y así dejarlo. A cada cosa como es, puedes decir ahí dejarlo, pero mira, siempre hay lugar y además debemos de hacerlo para mejorar. Ajá. Algo que está bien, lo podemos mejorar. Entonces, pues mejorémoslo. Muchísimo tiene que ver nuestra actitud. ¿Saben qué? O sea, ¿cuál es la intención? Se puede llevar una buena intención, pero a veces una palabra da el traste con las cosas y cambia. Ahora, no podemos decir híjole, abrí la boca, dije esto, pero mi intención no fue ello y mira nomás, ya se va a perder todo. También tenemos que ver que hay un libre albedrío de las dos partes, el que habla y el que escucha. Si el que escucha lo quiere tomar por el lado negativo, pues entonces lo va a tomar por el lado negativo. Y las cosas no van a resultar como el emisor, el que está hablando, desea componer o hacer. Entonces está el libre albedrío, está cómo la persona va a reaccionar. Ya sabemos que no es, el problema no es el problema. El problema es cómo reaccionamos a ese supuesto problema. Ahí va mucho de la clave. ¿Cómo reaccionamos a lo que estamos oyendo, viendo, oliendo, lo que sea? Y si la reacción va encaminada por el lado de la luz, entonces la oportunidad de que las cosas salgan bien son mayores. Acordémonos que todo está supervisado por Hashem. Y si no resulta como tenemos la intención de que resulte, Hashem sabe por qué. Pero también sabemos que existe eso del libre albedrío. Por ejemplo, tu pregunta, tú la haces y demás cosas, y Dios no lo permite, ¿no? Pero si alguien que lo está oyendo lo toma ofensivo, entonces va a reaccionar y va a contestar de una manera que pudiera ser agresiva. Una manera en la que pudiera poner a la persona que pregunta en entredicho o en vergüenza, cuando no hay necesidad de ello. Si no es de aceptar y si no se entiende, bueno, a ver, dime más, o déjame de saber más, y si es pregunta, a ver, formula tu pregunta nuevamente. No reaccionar inmediatamente a lo primero que tenemos. ¿Ok? El problema no es el problema es cómo reaccionamos ante cualquier situación. ¿Ok? ¿Alguien más? Un tema que es lo que estabas hablando, de que casi siempre las personas se equivocan porque dice, yo tengo la razón. No se trata de tener razones, se trata de estar ubicados en la posición de compasión. La razón no existe, no hay una fuerza razonable dentro de las sefirot, sino existe la compasión. Estoy escuchando palabras que no me gustan, pero tengo que tener compasión para la persona que está hablando. A lo mejor porque no sabe, no ha estudiado, acaba de llegar, en fin, está molesto por algo, pero no debe haber yo tengo la razón. Y eso hay que cuidar mucho. Porque al momento que decimos yo tengo la razón o yo estoy en razón, estoy hablando del ego. Mi ego me dice que yo tengo razón. Era todo.
Gracias, maestro. La compasión empieza con el otro o empieza con uno mismo. ¿Yo? Ok. La compasión, no sé, ¿verdad? Se debe entender, es el ver dónde estamos. Dicen algunos, ponete en los zapatos del otro, pero no siempre es así. Es de entender de qué se trata, poder visualizar y eso de no reaccionar inmediatamente. Miren, o sea, dicen, no debes de reaccionar. Eso sería lo ideal. Pero resulta que a veces nos gana y hay veces que tenemos que reaccionar. Pero nuevamente, si la reacción va encaminada por el lado de la luz, entonces o sea, lo que resulte de ello va a estar por el lado de la luz. ¿Ok? Tomar una decisión que nosotros inclusive podemos pensar de que es del lado de la luz y reaccionamos inmediatamente y lo expresamos y damos opinión y sentimos, ¿verdad? La energía positiva y demás cosas, seguimos reaccionando. Seguimos pudiendo, o sea, existe la posibilidad de decir o hacer algo que la otra persona o las otras personas en las situaciones en las que están, por las cuales están pasando, lo puedan tomar de la manera contraria. Entonces, la compasión va en el sentido de que, ok, ¿de qué se trata? ¿En dónde estamos? Y cuando digo de qué se trata, nuestros sabios nos dicen, ¿cuál es la intención de lo que ahora vamos a hacer nosotros? Se tiene compasión porque si voy a decir o hacer algo que va a causar daño, cuidado, mejor no lo hagas. O sea, no es medita, decir ponete a dos. Hay veces que tenemos que tomar una decisión rápida. Por ejemplo, nos llega la noticia de que tal o cual persona en este momento tiene un problema. Resulta que cualquier problema que haya tenido y que le impide entonces, por ejemplo, a cocinar, tener para cocinar. No sé, se le fue el gas, se rompió una tubería, lo que sea, piensa en lo que sea. Y esta persona no tiene para hacerlo. ¿Ok? Y, bueno, entonces, ¿cómo va a cocinar? Entonces yo me pongo a meditar, le digo, bueno, pues esto va a ser... Mañana, yo conozco a alguien que mañana me puede ayudar a ayudarla, porque es el mejor. Pero en ese momento la persona tiene el problema. Y más, imagínense que tenga niños, tengan chiquitos. ¿Ok? Por acá, por eso, en Tijuana es muy diferente, pero por acá en estos lados, en invierno, se va la electricidad. ¡Wow! O sea, ¿cómo se va a calentar la casa? ¿Cómo vamos a evitar un desastre? Porque cuando las tuberías se congelan, se revientan. Y al reventarse, pues no se va a reventar nada más una. Normalmente se revientan, pues no sé, más, 2, 3. Se revientan. ¿Por qué? Porque el hielo crece y rompe las tuberías. ¿Qué va a pasar cuando suba la temperatura un poquito? Van a tener una inundación tremenda y se va a echar a perder todo. ¿Ok? Entonces, antes de que suceda todo eso, ¿sabes qué? No hay electricidad. ¿Quién sabe cuándo lo va? Los reportes saben que quién sabe cuándo lo va. Tenemos que actuar inmediatamente. Sin embargo, en esa actuación inmediatamente estamos analizando y tenemos que tener en cuenta la posición de la persona para poderla ayudar debidamente. Sobreactuar a veces es contraproducente. Entonces van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por eso se habla de la compasión. Vamos a ponernos, vamos a observar qué es lo que está sucediendo y no apresurarnos, pero tampoco retrasar la ayuda que se necesita. Y si siempre estamos pensando en cómo podemos ayudar a la gente y no pensar tanto en cómo puedo ayudar a mí mismo, yo tuve un socio, por ejemplo, ¿verdad? Que me dijo, ¿sabes qué? Que yo no le entro a esto porque, pues, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar con eso? Yo no doy un paso si no gano algo. Fíjense nada más el nivel de ego y fíjense nada más el nivel entonces de
de la percepción de las otras personas que esta persona no tenía. ¿Ok? Las otras personas, no, pues es su problema. ¿Qué voy a salir ganando? Ah, entonces le entro. Si no, no. ¿Ok? Bien, deja agregar algo más. Voy a poner un ejemplo. Llegamos a una oficina y vemos una planta en el piso que está gritando agua. La vemos y ¿qué sentimos? Coraje porque no le he echado agua, desesperación porque hay que echarle agua. Debe haber una compasión. Yo debo de recibir ese mensaje y sentir compasión por la planta que no tiene agua. Si yo percibo esa sensación de que no tiene agua, quiere decir que mi compasión tiene afinidad. Hay una energía de Yesod que llega y empuja la fuerza, y es la energía de la vinculación. Me vinculo con el mundo vegetal. Y entonces me muevo para echarle agua. En el caso de una discusión de una pareja, los dos quieren tener la razón, pero alguien de los dos debe ser más compasivo y debe de saber que aunque tenga o no razón la otra persona, no debe pasar el límite del daño que se puede hacer, porque son seres que se aprecian, se quieren. Entonces, la compasión está entre el otorgar y recibir. Yo percibo mi compasión y la puedo ver en la otra persona. Entonces, de esa manera es como uno se detiene a hacer cosas tontas y detiene también a la otra persona, porque al momento que no hay un oponente que está golpeando, la otra persona va a cambiar, se va a sentir tranquila y va a dejar de molestar. Entonces, hay un nivel de compasión que cada uno debe desarrollar, que es la energía de percibir el daño en la otra persona. El daño muchas veces es porque no entiende, no capta, o su ego es tan grande que no lo acepta. Pero yo no debo sentir ego por eso. Mira, yo soy más inteligente, yo ya descubrí, no, nada de eso, sino simplemente mi compasión me dice que está atorado y debo de ayudarlo. Así como la planta la tengo que regar. Entonces, ¿cuál es la mejor ayuda? Bajar la guardia del grito, de las ofensas, y esperar que él se tranquilice o ella se tranquilice. Y así es como logramos este nivel. Fíjate, maestro. Bueno, eso es algo que por lo regular siempre pongo en práctica, que hay un loco y haya dos, que nomás haya uno, sí. Y Fíjate. por lo regular nunca, aunque soy muy reactiva y soy buena para la guerra, la verdad sí, tengo un temperamento y un carácter igual, los dos bien formaditos, procuro no hacer el mínimo de los daños con la otra persona, siempre lo he hecho así. Fíjate desde que aprendí el efecto que tiene en la ofensa o la agresión que tiene en la otra persona y en mí misma como persona, ¿no? Entonces procuro nunca seguir la batalla, porque si la sigo no voy a descansar hasta que me aniquile, ¿sí? Porque es parte de cuando nos vamos atrapando en el ego, pues de repente nos convertimos extremadamente destructivos, ¿no? Así que siempre me paro al final de cuentas, primero por mí y después por la otra persona, porque sé que en la medida que hago daño, la energía en mí misma, por ese enojo, por ese permiso que le doy al fuego de crecer, pues termina también por dañarme. No, nada fíjate más. que lo que acaba de decir es esto, fíjate, si uno se fija en el daño que le va a hacer a la otra persona, primero que en el daño que yo voy a recibir, entonces estamos más del otro lado que de este. Porque si pensamos primero, es que si le sigo así, el daño que me voy a hacer a mí, seguimos poniendo nosotros primero. Entonces sigue predominando el ego. Si nos ponemos en un plano secundario, nos vamos a dar cuenta, o sea, tratamos de ver cuál es el daño que la otra persona va a percibir, o va a recibir, o va a tener, y sobre eso entonces nos moderamos y ya estamos más avanzados, porque al darnos cuenta de eso y que no va a trascender y que la otra persona no va a recibir daño, sabemos de antemano que nosotros no vamos a recibir daño, no al revés. ¿Okay? Hay personas que he oído que comentan, dicen, ¿sabes qué? Que es que yo no soy tonto de nadie.
Y por eso hago y hablo y voy a seguir haciendo, porque de nadie soy tonto. Quizás tenga razón, no es tonto de nadie, es tonto de sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es muy sutil, muchas veces muy sutil, pero conforme vamos aprendiendo más, conforme vamos oyendo, pero no más es oír, sino es hacerlo de uno, hacerlo parte de nuestra manera de ser. Entonces vamos a ir cambiando nosotros mismos y vamos a ver un cambio en la vida. Muchas veces hemos oído a personas que dicen, esto me cambió la vida. Lo que pasa es que siempre ha estado ahí enfrente, pero no lo vemos. Entonces se trata de practicar lo que aprendemos, porque podemos aprender mucho, pero si no lo practicamos, pues se queda ahí y no avanzamos. Y no avanzamos, no nada más estoy hablando en el plano personal, sino que no estamos avanzando entonces en comunidad. Y entonces no se va a estar haciendo el trabajo que se debe hacer para que funcione todo como uno. Y algo que como estudiantes de Kabbalah debemos de saber, cada vez que uno sube el tono, está dispuesta el espíritu de locura a entrar. Sí. Y ahí viene la transformación. Y algunos hasta se posesionan. Hay una posesión de amoníaca, de esa energía que ocurre, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar este espacio. ¿Para qué le damos entrada al individuo? Así de fácil, ¿no? Muy bien. Maestro. Sí, te oye. Sí. Hablando, cambiando un poquito, pero hablando de lo mismo, recuerdo que nos dijiste que para cuando uno comete un error con alguien o le ofende o lo que sea, y uno pide perdón, si uno no se pone en los zapatos del otro y siente compasión por el daño que le causó al otro, el perdón no es perdón. No hay perdón. No hay perdón, porque yo me puedo sentir mal recuerdo una clase donde dije, yo me puedo sentir muy mal por haber ofendido a alguien, pero mientras no sienta la compasión de lo que le dije, de cómo lo hice sentir, no progresa mi perdón. Mi perdón empieza cuando yo siento el daño que causé. Fíjate que también podría agregar algo más a eso, porque, o sea, dicen, ¿sabes qué? El primer paso para el cambio y el perdón y demás cosas es que reconozca a uno mismo que hizo mal. Ok, ¿sabes qué? Hice mal. Reconozco, hice muy mal. ¿Y luego? ¿Y se queda uno así? Ya lo reconocí, ya di un gran paso. Entonces viene lo de que, bueno, ahora, ¿cómo hice sentir a la otra persona? Y para avanzar todavía más es cómo voy a mejorar eso, cómo lo voy a curar, o cuál es la palabra correcta, cómo voy a enmendar. Y hago lo posible y me muevo para enmendar. Entonces el perdón llega. Y nuevamente, o sea, a lo mejor me adelanté mucho a decir el perdón llega. El perdón vendrá de acuerdo a varias cosas. Y si yo me moví y traté de cambiarlo y de remediarlo, si traté de remediarlo y lo estoy haciendo, bueno, entonces, en la medida en que lo remedie, pero las ganas humildemente de remediarlo, en esa medida está el perdón y está el avanzar y está en que las bendiciones que estaban atoradas, ahora ya no estén atoradas y empiecen a bajar. Pero con riesgo de repetirlo, More. ¿Cómo dices? Con riesgo de repetirlo sin darnos cuenta. Por eso, no es así inmediato. Entonces, si empiezo con una persona y luego eso me mueve a hacer lo mismo para con otra y después ya se hace un estilo de vida, un estilo de proceder, bueno, está bien, pero ahora,
¿qué se debe hacer para seguir en ese estilo de proceder? ¿Qué quiero decir con eso? Tratar de remediar cosas que dañé. Mejor es no hacer o decir cosas que vayan a provocar que yo tenga que remediar algo. Todavía eso es más adelantado, todavía eso es más deseado, y entonces no nos estaremos poniendo en una posición de que cada rato estar tratando de remediar o pedir perdón. Pero ahí le faltó la compasión. No, por compasión, sí. Compasión del otro. Pero en el Zohar, aún el más sabio, o sea, esto en el plano ideal es muy bueno, pero leí en el Zohar que aún el más sabio cae en esto. O sea que si nosotros esperamos que la otra persona cambie y se porte de una manera ideal, o nosotros esperamos que ya no nos vaya a pasar, que nos pongamos mucha atención en lo que decimos y hacemos en cada momento, según el Zohar, eso no es posible. Claro que al más sabio le pasa y lo remedia más rápido, y al menos sabio pues le pasa más frecuente y no lo remedia. Pero encontrar a alguien que no caiga en esto, según el Zohar, en este plano terrenal no es posible. Que la persona caiga, sí, pero que caiga menos, y cada vez que caiga menos, pues sí se va logrando. No, para que no nos sintamos mal si de repente caemos, ¿verdad? Bueno, de lo que estamos hablando ahorita es, estamos hablando de compasión, pero también hay una energía que lleva, para que exista la compasión, debe uno sentirse mal, lastimando a alguien. Yo me pongo a pelear con alguien, discutiendo cualquier cosa. Y yo tengo la razón, tú tienes la razón, y estamos de acuerdo, y bla, 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 bla. Y en un momento dado, yo tengo que sentirme mal, porque estoy haciendo un daño, estoy haciendo un daño con la persona. Y tengo que sentir esa compasión, porque si sigo así, tengo que sentirme mal por el daño que le estoy haciendo a esa persona. Porque la estoy forzando a defenderse, lo estoy forzando a llevar a cabo una guerra que a lo mejor él no quiere. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es que uno, después de haber hecho algo incorrecto, algo malo, uno tiene que sentirse mal, pedirle a Hashem perdón por lo que hizo mal. No se trata nomás de que la regué y voy a hacer esto y voy a tener que buscarlo a pedirle disculpas, bla, bla, bla. Y no debe sentirse uno mal, porque la función del hombre no es esa, hacer daño a otra persona. No debemos de hacer eso. Entonces, ahí me caché, por ejemplo, un detalle dos detalles. Uno es el rezo. Rezo rápido, a veces me como las palabras. Me detecto que me comí 2, 3 palabras, entonces me detengo y le digo al ego, por haberme llevado rápido, me voy a regresar hasta el primer renglón. Entonces, de esa manera, yo estoy lidiando con un cuerpo dentro de mí que me hace hacer este tipo de cosas. El otro detalle está en la forma de responder. Por querer responder rápidamente, a veces me equivoco y entonces me atrapeo y me doy cuenta y le digo al ego, ya ves lo que me estás haciendo. Por hacer todo esto tengo que pedir disculpas por todas las tonterías que dije y volver a comenzar del principio. Entonces me ha pasado que ahora el mismo ego me está diciendo, hey, vas muy rápido, hey, te estás acelerando. Y me gusta porque me doy cuenta que hay una ayuda que viene de dentro de mí. Bueno, si no me preguntas, pasamos a los secretos del Zohar. More García. Gracias, More. Con un comentario anterior, si me permite, en relación al pensamiento del Rav Yehuda Ber en este tema. Su nota de trabajo dice, el mal de ojo. Lo que el Talmud nos dice, y digo esto por mi propia experiencia del estudio del Talmud, es que el 99% de las personas del mundo mueren a causa del ojo maligno. ¿Y qué es el ojo maligno? Curiosamente,
El primer ojo maligno aparece en el libro de Génesis, aunque no aparezca, está muy claro, pero tanto el Zohar como el Talmud explican cómo se produjo la muerte a través de Adán, Eva y esa entidad, la serpiente. Y si bien no está muy claro en la escritura, dado que la escritura es expresada con misterio, existe un sentido más profundo en las palabras. Y esto ocurre en toda la escritura. La serpiente estaba envidiosa y celosa del hecho de que no podía tomar a Eva como su esposa. Recuerden que esta es una serpiente que no solo podía arrastrarse, también podía erguirse y hablar. Esta afirmación me impresionó. Retomo el texto. Así es como el episodio es descrito en Génesis. Una interacción normal entre Adán y la serpiente, la cual acarreó la muerte. Pero a partir de dicha escritura, el Talmud y el Zohar explican que el ojo maligno, que es tan destructivo, no nos victimiza y no siempre significa lo que deseamos, el mal a nuestro enemigo. Eso es tan solo un aspecto. La razón por la cual el ojo maligno es tan severo, y no hablo solo del perpetrador, se debe a que es muy destructivo. Cada vez que pensamos, aún sin darnos cuenta, que alguien tiene algo que nos debe, que alguien tiene algo que no debería tener, eso es ojo maligno. De ser el mal, y no es única forma del ojo maligno, existen otras cosas. El evento de la serpiente fue tan severo que la Torá y el Zohar dicen que cuando robas, al menos te beneficias de ello. Cuando robas un abrigo o dinero, al menos obtienes el abrigo o el dinero, salvo que pierdas el abrigo o el dinero posteriormente. Pero cuando tienes ojo maligno, y esto incluso puede incurrir en una familia, cuando un miembro tiene algo que otro no tiene, el perpetrador quiere aquello que no tiene. Cuando esto ocurre, el individuo es atacado por aquello que posee. Ese es el poder del ojo maligno. Es como un rayo láser. ¿Alguna vez tuviste una lupa cuando eras niño y la enfocaste en algo usando los rayos del sol para concentrarlo y crear fuego? Ojma, ese es el punto. La misma ocurre cuando el otro individuo recibe ojo maligno y es porque ello es tan destructivo. La persona puede incluso morir bajo diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que quería Cora? Un poco de reconocimiento. Eso era todo. Un poco de reconocimiento. Eso era tan malo, dadas las circunstancias. Había una abertura y alguien pudo atacar a esa persona con un familiar. ¿Desea uno ver al otro perder? No, no necesariamente. Ellos simplemente tienen un deseo también. Aquí termina el comentario, las notas de trabajo del Rav Yehuda Berg en relación a este tema de la parashá. Pasamos a los secretos, que son solamente 10. El Arizal dice que cuando pasó por un cementerio se dio cuenta que el 99% de los muertos eran por mal de ojo. Y desarrolló el tema del mal de ojo. Y como decías, es como pasar el lente de la luz para quemar algo. Hay una energía que miramos algo que nos gusta y al momento que lo apreciamos, lo deseamos, disminuyemos la fuerza, le quitamos fuerza. En el caso, por ejemplo, en el caso de no desear a la mujer del prójimo, cuando vemos una señora que nos llama la atención, le disminuimos al hombre la capacidad de la conexión que tenga con la esposa y hacemos daño a la esposa. Por eso es súper peligroso la fuerza del deseo del mal de ojo. Adelante, maestro. Otro apunte del mal de ojo. Ya lo dijiste, Tocayo, el mal de ojo despierta el deseo de tener lo que la otra persona tiene. Y además despierta el deseo de que yo lo quiero tener y que él no lo tenga, porque no lo merece o cualquier otra cosa que decimos. Entonces, el presumir, el hablar de posesiones o de eventos
muy buenos, no necesariamente tener algo físico, pero un evento muy bueno, y el estarlo hablando despierta el mal de ojo. Entonces, por acá una vez se le hizo la pregunta a la Rainés que cuántos nietos tenía, y ella solamente se concretó a decir, pues son varios. No dijo, son 10, son 15, son 12, no dijo número. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después nos dimos cuenta, había personas ahí congregadas en el que deseaban tener un nieto y no lo podían tener. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Entonces, al decir, no, tengo 15, se despierta el mal de ojo. ¿Ok? Y el mal de ojo ataca a las personas más vulnerables. Entonces, ataca a todos, pero se mete muy fácilmente ahí donde ve el huequito para meterse y por ahí se mete y hace daño. Me hace recordar, no sé en qué libro leemos, a cada quien, su cada cual, según su necesidad. Bueno, ese es otro tema. Vamos a los secretos de Korah. Son 10 nada más. Primer secreto. Las palabras de los secretos de la Torá son tan preciosas que los seres de arriba las desean tanto como las desean los seres de abajo. Por eso, cuando se habla de Kabbalah, también los ángeles bajan a escuchar. Toda la Torá constituye el nombre de Dios, el cual provee felicidad en este mundo y en el mundo futuro, el Banabá. También prevé estar libre de las seducciones del Satán. Siguiente. Korah fue culpable de calumnia y de provocación de discordia, pero el mundo solo subsiste por la paz, Shalom. Por eso Dios le sacó de este mundo. Siguiente. Todo aquel que separa a los hombres es tan culpable como si separara el nombre de Dios, llamado Shalom, paz. Siguiente. Es el Shabbat que hace las paces arriba y abajo. Por eso, el que profana el Shabbat hace perecer al mundo. Siguiente. Es el hombre quien santificó el día del Shabbat y quien preparó el trono del Rey Sagrado. Trono, Sefirah Gesed, Rey Sagrado, Sefirah Yesod. Sentir al Rey Sagrado en su trono es el Yehud, Gesed, Yesod, es decir, el Shaddai y Shaddai. El Yehud, el Shaddai, trae la paz al mundo. Siguiente. Es el Leví quien repara todas las fisuras del mundo. El Leví hace el Yehud, Hei, Yehud, Hei, Elohim. Cuando se une Yesed, Yehud, Hei, con el rigor Elohim, el rigor desaparece. Siguiente. Aquel que no rescata su alma con el estudio del Zohar tendrá que volver a reencarnarse en este mundo para reparar. Luego, el único objetivo de la vida es estudiar la Kabbalah. Siguiente. Cuando el Mesías rescate su propia alma con el estudio y difusión de los secretos del cielo, entonces todo Israel será rescatado. Así ocurrió con el alma del Rabí Shimon Bar Yochai. Siguiente. El rescate del pecado de idolatría por dejarse llevar por la ira consiste en mantener a los estudiantes de la Kabbalah. Esa es una oferta que anula las maldiciones. Esa es una ofrenda que anula las maldiciones. Siguiente y último secreto de esta parasha. Recitar la Shema 2 veces al día, apacigua el vigor y suaviza las circunstancias. Es todo. Los 10 secretos de esta parasha. Tienes apagado tu micrófono, More. Gracias. Tenemos hoy Rosh Chodesh Tammuz y hoy encendemos el segundo día para Rosh Chodesh Tammuz. Ya sabemos este mes sus influencias astrales y en el mundo y su forma de trabajar. Por eso el 17 de Tammuz es la concentración. Cuando la luna comienza a disminuir su poder, es el día peligroso que ocurrieron eventos importantes. Entonces debemos tener cuidado primero con nuestros rezos, ¿no?, que sean puntuales, y también el actuar. El actuar debe ser un actuar limpio, con ganas de avanzar en el mundo que nos rodea.
y sabiendo que ahorita el mundo complicado está más complicado y posiblemente se pueda complicar más. Pues tener mucho detalle, mucho mano fina para hacer este trabajo. Por otro lado, también no entrar en los pensamientos que nos dividan o los pensamientos que nos hagan rumiar un tema y lo traigamos en la mente y lo estemos ahí masticando y masticando. Todo esto lo único que hace es que perdamos la capacidad, la certeza absoluta. Entonces, Yehudá, traes prendido el sonido. Entonces, no fallar en eso. Estar siempre alertas y estar atentos y sobre todo usar mucho la certeza en lo que hagamos. Hemos hablado mucho y se han dicho muchas cosas muy buenas, muy valiosas. Esperemos en Dios que permeen en nuestro ego y las cáscaras se diluyan, se desvanezcan. Si hay alguna pregunta más para terminar. Maestro, nomás para que estamos ya en las 3 semanas donde tenemos que estar en reducir la alegría, no decir shejejiano, no estrenar, inclusive dicen que los ascanacitas no comen pasteles ni cosas así muy sabrosas en estas 3 semanas. Sí, así es. Bueno. No se corta el pelo también. Sí. Bueno, pues creo que por nuestra parte es todo. Que tengan enciendan sus luces y y hagan sus salmos. Ahorita es buen momento para hacer con Jalelí y rezar salmos. Entonces, no se queden atrás, no se queden en oscuras. Laila, todo para todos. Dale Que todo, Hashem los guarde y los proteja.